Buenas noches, mi nombre es Ezequiel de Morici, pertenezco al grupo 7, la materia diseño de interfaz herramienta multimedia, nuestro profesor Alfonso de los Santos. Este momento, hablando sobre lo que es el pentexto, me toca la parte de la gradualidad. Sin más, comenzamos. Bueno, el hipertexto permite presentar la información y acceder a ella desde una multitud de planos de informaciones diferentes. Y también nos permite lo que es jerarquizar estos planos de manera gradual o gradualmente. La estructura de un hipertexto está compuesta por tres grandes elementos o tres elementos fundamentales, como son el nodo, el enlace y lo que es el anclaje. El nodo viene siendo como la parte básica de todo tipo de información o la parte elemental en lo que es el hipertexto. Debido a que este es el que contiene los datos, puede ser de un solo tipo de datos o puede ser un conjunto de datos donde contenga tanto imágenes, sonidos, audios y videos, etc. El anclaje no es más que el lineamiento, la ruta o el enlace entre ambos nodos o entre un nodo y los demás nodos. Y el anclaje viene siendo lo que es el punto de partida y el punto de llegada, o sea, como la unión entre la llegada y la unión en la partida, o como se podría decir, el principio y el final del enlace. Bueno, el hipertexto posee lo que se llama modularidad o una modalidad diferente, pero esto viene adecuado a la forma en que se estructuran los nodos. Estos en sí contienen distintos niveles dentro de la red hipertextual. A menudo se presenta la estructura de un hipertexto de forma de árbol invertido, con el fin de representar los diferentes niveles para que los diferentes niveles se muestren de una manera horizontal. El nodo raíz parten lo que son las distintas ramas o niveles, y a su vez de esto salen lo que son los distintos subniveles o las hojas. Podemos distinguir entre la profundidad y la extensibilidad. La profundidad no es más que la cantidad o la manera en que está construida o la cantidad de niveles o subniveles o ramas que cuelgan desde el nodo raíz, mientras que la extensibilidad viene siendo la amplitud o la extensión que hay en un mismo nivel. Acá le muestro. Hablando de profundidad, esta viene siendo el nodo raíz. De aquí se desprende lo que son un nivel, dos niveles y tres niveles, por lo que decimos que esto tiene tres niveles de profundidad. Sin embargo, en este nivel tenemos lo que son 5 nodos, por eso podemos decir que tiene una extensibilidad de 5, profundidad de 3, extensibilidad de 5. Decimos que un hipertexto puede tener un gran número de ramas y niveles, o de niveles y ramas, con infinidad de subniveles, pero a esto es según la profundización realizada en los diferentes aspectos de la información, o sea, según la cantidad o el tiempo que se haya dedicado a la investigación en cada grado, o la forma en que vayamos detallando el contenido del cual trata dicho tema. El crecimiento de estos racimos muestra los diferentes niveles y desarrollo conceptual y temático. Si bien la lectura o la navegación por hipertexto puede estar regida por el principio de indeterminación, impresibilidad, caos, azar, improbabilidad, etc., o bien puede seguir una estructura lineal con diferentes alternativas. La estructura de un hipertexto bien construido
se debe a una estructura sistemática que obedezca a un modelo bien estructurado, de manera conceptual. La lectura o la navegación de un hipertexto se ve afectada por, digamos, un sinnúmero de fluctuaciones internas y externas que pueden originar en lo que es una bifurcación. Pero el diseño jerarquizado del hipertexto tiene que obedecer a una base conceptual prefijada, que de manera concreta, en la que los temas a desarrollar para el lector puedan ser elegibles en un cierto grado y desarrollo de cada tema. El tamaño del hipertexto influye en la complejidad y determina el grado de complejidad del hipertexto, porque porque diseñar una buena interfaz de navegación que responda a una estructura conceptual coherente, determinante, prefijada y bien jerarquizada, ayuda al lector a comprender la información y a ahondar más en la parte que le interesa. La incorporación al hipertexto de herramientas de navegación y el ofrecimiento de un mapa de navegación ayudarán al usuario no solo a comprender mejor los contenidos, sino a saber dónde encontrarlo. Por su parte, el autor del hipertexto puede presentar la estructura temática de información por medio de mapa conceptual que puede o no poner a disposición del usuario cuando dicho mapa no coincida realmente con el mapa de navegación, ya que en el primero pueden englobarse los distintos niveles de profundización y establecer otro tipo de relaciones diferentes de las propiamente jerarquizadas para la presentación de esta información. A ver. El personaje Antonio Rodríguez de ERA, Antonio Rodríguez de ERAS, afirma que el hipertexto supone añadir una tercera dimensión al texto clásico, al plano de los documentos, al texto clásico o de plano o de dos dimensiones. El texto clásico cumple de esta forma el texto clásico se suple de esta forma de su ubicación especial, proyectando al lector una mayor profundización o extensión de contenidos. Así, al navegar por la red hipertextual, el lector puede decidir lo lejos o atrás que quiere llegar en una información y el grado de profundidad y de amplitud, aunque también pueden existir herramientas
que no permitan acceder a la información de forma directa, bien buscando una información bien definida o totalmente abierta. Un hipertexto bien distribuido debe estar organizado jerárquicamente. Además, además de semánticamente, y permitir acceder a la información de distintas formas dependiendo de las necesidades del usuario. Mi nombre es Renato Medina, pertenezco al grupo 8 y yo les estaré hablando sobre la extensibilidad del hipertexto. Entonces, de las dos posibilidades que comprenden la gradualidad del hipertexto, las cuales son la profundidad y la extensibilidad, en esta última se puede decir o afirmar que es una característica exclusiva que, a diferencia del texto impreso o el medio impreso, como mencioné anteriormente, la extensibilidad es una característica exclusiva del hipertexto, porque digamos que en el texto impreso se puede establecer diferentes niveles de profundización y darle como un orden jerárquico, que sería vertical, que sería de arriba hacia abajo, pero con el hipertexto y la extensibilidad se le pueden dar diferentes niveles de profundización. Por ejemplo, con la extensibilidad le daré una cualidad al hipertexto de, digamos, dar un orden, a diferencia del texto tradicional del medio impreso. Por ejemplo, se le podría dar una manera de un orden secuencial, digamos, que sería de arriba abajo y con un orden, por ejemplo 1, 2, 3, 4, 5, etcétera. Pero con la extensibilidad se podría hacer de manera horizontal, o sea, es una característica que la extensibilidad le da al hipertexto. Entonces, esta tiene dos fases, digamos, o dos formas, que puede ser la extensibilidad interna y la extensibilidad externa, que esta es la que le da salida a la www, que es la World Wide Web, y sea interno o externo, como me dije anteriormente, al propio hiperdocumento que se esté realizando, que se esté visualizando. La extensibilidad externa viene propiciada, o digamos tiene dos factores determinantes, que por un lado es la apertura a la web y por el otro lado la posibilidad del hipertexto de, digamos, pasar su soporte. Los hipertextos pueden contenerse en un determinado soporte, que pueden ser en un CD-ROM, por ejemplo, algo muy antiguo ya, pero ese fue digamos, el ejemplo más entendible, que no, el ejemplo más básico que encontré. Entonces, y a partir de ahí se puede extender mucho más allá del soporte que mencioné anteriormente, que puede ser un CD, hacia el internet. O sea, puede pasar de un CD a la internet. También esto le daría enlaces externos, a lo que hacen que el hipertexto sobrepase sus límites horizontales y que el contenido se expanda de enlace en enlace, para poder alcanzar en teoría una extensión infinita y una dimensión de límites conocidos. Aunque con el hiperdocumento se posee, digamos, un determinado número de nodos, la extensibilidad sería la propiedad que le daría como esa cualidad, como dije anteriormente, de ampliar dichos nodos al incluir otros nuevos presentes en otros soportes o en la red. Buenas noches, mi nombre es Félix y aquí les estaré hablando sobre las características del hipertexto y la interactividad. La interactividad también puede ser entendida como la relación que se establece entre los seres humanos y las máquinas. A menudo esta función se realiza a través del hardware o de dispositivos que permiten la comunicación entre el sujeto y la máquina, pero también son importantes
los programas y aplicaciones y sobre todo el diseño de estos y cómo se representan al usuario. La eficacia de la interfaz radica en su capacidad para implicar al usuario y por tanto favorecer la interactividad. En el caso del hipertexto, los dispositivos que sirven para tal interacción son no solo el teclado, el mouse o la pantalla, que permiten al usuario interactuar con el ordenador, sino también otras herramientas como la interfaz de navegación. Esta facilita y hace posible la comunicación del usuario y el objeto hipertextual. Una cualidad muy importante de la interfaz es determinar el diseño original del hipertexto, que debe ser atractivo y sugerente, además de tener un estilo homogéneo. Además, la propia estructura del hipertexto facilita a la organización de información relevante. A menudo se confunde la interactividad con la conectividad. Navegar por un hipertexto, seleccionar un enlace o hacer clic con el mouse no es propiamente interactividad. La interactividad es con exploración, es asociativa de búsqueda y rastreo, de relación que se enmarca de un proceso diario de exploración, consecuencia, consecución, retroalimentación, entre otras. Hay varios niveles de interactividad. El nivel más bajo es el que permite al usuario acceder entre los programas para realizar operaciones de selección. Hay un nivel medio de interactividad, permite la linealidad que impulsa los medios audiovisuales e informáticos. El contenido de dispositivos ópticos tan populares como los CD-ROM se presentan como un recurso ya estructurado en potencia. Con la intervención del usuario se transforma cada vez en un recorrido diferente, articulado y completo. Un nivel mayor de interactividad es el que ofrecen algunos intermedios con base a una estructura de múltiples ramificaciones en los que se ofrece al usuario la posibilidad de acceder a los contenidos desde diferentes puntos de vista. La interactividad ayuda a aumentar el entorno tecnológico, puesto que cada vez que hay más dispositivos de lectura y escritura que sirven para conectar a los usuarios con las máquinas y computadoras. Sin embargo, el entorno de realidad virtual es el que se considera más como el de con el mayor grado de interactividad, ya que sean entornos virtuales con interfaces inteligentes permiten al usuario experimentar un alto grado de interactividad, a lo que se le da libertad de modificar o generar contenidos, sean géneros, elementos audiovisuales, de ambiente o situaciones o personajes. Hasta aquí mi exposición. Mi exposición es Félix Manuel Báez. Lo dejo con mi siguiente compañero. Bye. Buenas, mi nombre es Reyli Jesús Silva González. Yo le estaré hablando de la usabilidad. Esa es una característica del hipertexto. Aunque el anglicismo usabilidad no sea el más correcto desde el punto de vista lingüístico, lo cierto es que este término ha acabado imponiéndose por encima de otras voces también utilizadas en el mismo sentido, como es el caso de la vistabilidad, que en realidad nos ofrece una mejor metáfora de lo que significa este concepto. El hipertexto es un espacio para recorrer la usabilidad y la vistabilidad. La usabilidad a menudo es confundida con la interactividad,
Se trata de dos características que están muy relacionadas y que comparten un espacio de análisis que suele solaparse, pero ambas voces no son sinónimas. En realidad, la usabilidad es un concepto más amplio que abarcaría no solo la interactividad, sino también a todas las formas de presentación de los datos de un hipertexto, las herramientas para su comprensión, las tecnologías utilizadas, etc. Y no solo las herramientas que ofrezcan un uso interactivo, también se ha afianzado el concepto de arquitectura de la información acuñado por Richard Saul Wurman en 1976 para referirse a la disciplina que trata del diseño de los espacios de información hoy referido en el entorno digital. La arquitectura de la información establecería un conjunto de principios, procesos y métodos que rigen su conceptualización y aportan los instrumentos, herramientas y técnicas necesarias para su producción. Así, la conceptualización del hipertexto como un espacio ha cobrado forma teórica y práctica. Y al igual que el diseño de un edificio, se sustenta sobre los tres pilares básicos que son la planificación, la estructura y la funcionalidad. El diseño de un hipertexto se sustenta sobre las mismas bases. Hola, mi nombre es Jean Paul Bandera. Yo estaré dándole continuidad al tema explicado por mi compañero anteriormente de la usabilidad, que es una de las características del hipertexto. Como explicaba mi compañero, en el espacio de lectura de un hipertexto no es la página en papel, sino la pantalla. En ella se representa la información de una forma determinada. Por ejemplo, pueden ser textos, imágenes, tipografía, colores, diseño homogéneo, elementos multimedia, etc. El lector no necesariamente lee de forma secuencial, sino que navega por la información a través de los enlaces asociativos o jerárquicos, reconociendo ciertas rutas o itinerarios prefijados, saltando de un bloque de información a otro por medio de mapas de navegación, o sirviéndose de algunos nodos que hacen la función de sumarios o índices, incluso yendo directamente a la información que le interesa a través de los buscadores u otra serie de herramientas de ayuda y navegación que determinan la posibilidad de un uso del hipertexto. La usabilidad de un hipertexto se refiere al modo en el que está diseñado para el usuario y que pueda manejarse por la información, ya se trate de un programa en gestión de hipertextos independiente, del documento concreto creado con este o de una página en la presente web. La interfaz de un hipertexto, esto es el modo de presentación del hipertexto al usuario, abarca las pantallas y su diseño, el lenguaje usado, los iconos, botones, los mensajes de ayuda o de error y todas y cada una de las herramientas de navegación, búsqueda, mecanismos de ayuda, guías e itinerarios, etc. Entre otros aspectos de la comunicación usuario-hipertexto, el conjunto de todas las herramientas es lo que determina la usabilidad de un hipertexto. Hasta aquí nuestra exposición. Muchísimas gracias y esperamos que les haya gustado.